Una intuición inexplicable. El sol de octubre comenzaba a declinar sobre los suburbios de Denver, Colorado, cuando David Matthews estacionó su Toyota Camry azul frente a Little Sprouts Daycare. Era viernes por la tarde, y como cada día durante los últimos 8 meses, venía a recoger a su hija Emma de 4 años. El edificio de ladrillo rojo con ventanas decoradas con dibujos infantiles le había parecido el lugar perfecto cuando se mudaron a la ciudad tras su divorcio. David, de 34 años, ingeniero de software en una empresa tecnológica local, había desarrollado una rutina casi militar desde que se convirtió en padre soltero. Trabajo de 8 a 5, recoger a Emma, cena, tarea, baño y cuentos antes de dormir. Era una vida ordenada que le daba seguridad después del caos emocional del último año. Al entrar por la puerta principal, el familiar aroma a crayones y galletas caseras lo recibió. Las paredes estaban cubiertas de arte infantil y fotografías de excursiones al zoológico y al parque. Miss Rodríguez, la directora, lo saludó con su habitual sonrisa cálida. Señor Matthews. Emma está en el área de juegos con el señor Thompson, le dijo, señalando hacia el fondo del pasillo. David caminó por el corredor familiar, pasando por las aulas decoradas con motivos otoñales. Calabazas de papel naranja y hojas amarillas adornaban las ventanas. Podía escuchar las risas de los niños mezclándose con música suave de fondo. En el área de juegos, encontró a Emma sentada en el suelo armando un rompecabezas con otros 3 niños. Su cabello castaño claro estaba recogido en 2 coletas y llevaba puesto el suéter rojo que había insistido en usar esa mañana. Al verlo, sus ojos se iluminaron. «Papi», gritó, corriendo hacia él con los brazos extendidos. David la levantó y la abrazó fuerte. «¿Cómo estuvo tu día, princesa?» «Genial. El señor Thompson nos ayudó a hacer casitas con bloques y me enseñó a hacer una súper alta que no se cayó», dijo Emma con entusiasmo, gesticulando con las manos para mostrar el tamaño de su construcción. David miró hacia donde Emma señalaba y vio a Marcus Thompson, uno de los cuidadores, ayudando a otro niño a guardar los juguetes. Marcus, un hombre afroamericano de unos 28 años, siempre había sido especialmente atento con Emma. Era paciente, creativo, y tenía una manera natural de conectar con los niños que David admiraba. «Señor Matthews», dijo Marcus acercándose con una sonrisa genuina. «Emma hizo un trabajo increíble hoy. Tiene una habilidad especial para la construcción». «Gracias, Marcus. Siempre aprecio lo bien que cuidas de ella», respondió David, notando algo diferente en los ojos del joven. Había una sombra de preocupación que no había visto antes. Mientras Emma recogía su mochila y su chaqueta del cubículo, David observó a Marcus más detenidamente. El cuidador parecía más delgado que de costumbre y había círculos oscuros bajo sus ojos. Su uniforme polo azul de la guardería estaba impecable como siempre, pero algo en su postura sugería una fatiga que iba más allá del cansancio normal de trabajar con niños. «¿Todo bien, Marcus?», preguntó David con genuina preocupación. Marcus sonrió rápidamente, pero la sonrisa no llegó completamente a sus ojos. «Sí, solo un poco cansado. Los viernes pueden ser intensos, ya sabe». David asintió, pero algo en su interior le decía que había más de lo que Marcus estaba revelando. Era esa misma intuición que lo había ayudado en su trabajo como programador, esa capacidad de detectar cuando algo no funcionaba correctamente en el código, incluso cuando todo parecía estar en orden en la superficie. Emma regresó con su mochila de unicornios colgando de sus pequeños hombros. «¿Podemos ir por helado, papi?» «Claro, princesa. Despídete del señor Thompson». Emma corrió hacia Marcus y le dio un abrazo fuerte alrededor de las piernas. «Hasta el lunes, señor Thompson». Marcus se agachó para estar a la altura de Emma. «Hasta el lunes, pequeña arquitecta. Sigue practicando esas construcciones». Mientras caminaban hacia la salida, David se giró una última vez y vio a Marcus parado en la ventana, observándolos marcharse.
La expresión en su rostro era una mezcla de cariño y una tristeza profunda que hizo que algo se removiera en el estómago de David. Ya en el auto, mientras ajustaba el asiento de seguridad de Emma, David no podía sacarse de la mente la imagen de Marcus. Había algo en la forma en que el joven había mirado a Emma, como si estuviera memorizando el momento. No era la mirada de alguien que simplemente se despedía hasta el lunes. «Papi, ¿estás bien?», preguntó Emma desde atrás, notando que su padre parecía distraído. «Sí, cariño». «Solo pensando», respondió David, encendiendo el motor. Mientras conducían hacia el Dairy Queen en la avenida principal, David no podía dejar de pensar en Marcus. Su instinto paternal, el mismo que lo había mantenido alerta durante todos estos meses como padre soltero, le susurraba que algo importante estaba sucediendo. La sensación persistió durante toda la tarde, incluso mientras Emma disfrutaba de su helado de vainilla con chispas de colores, contándole animadamente sobre su día. Era como si una pequeña alarma hubiera comenzado a sonar en algún rincón de su mente, tenue pero constante. Esa noche, después de acostar a Emma, David se quedó despierto en el sofá de su sala de estar, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. No podía explicar por qué, pero tenía la fuerte sensación de que el lunes sería diferente, y que Marcus Thompson tenía mucho más que ofrecer de lo que cualquiera en la guardería podía imaginar. Siguiendo el instinto, el lunes por la mañana llegó gris y frío, típico de los finales de octubre en Denver. David había pasado el fin de semana pensando en Marcus, y la sensación de inquietud solo había crecido. Durante el desayuno, mientras Emma comía sus cereales con leche y veía dibujos animados en la tablet, David tomó una decisión impulsiva. «Emma, ¿qué te parece si hoy papi llega un poquito más temprano a recogerte?». Emma asintió distraídamente, más interesada en los personajes de su programa favorito que en los horarios de su padre. David había decidido llegar a la guardería 30 minutos antes de su hora habitual. No tenía un plan específico, solo quería observar, seguir esa intuición que lo había estado molestando todo el fin de semana. A las 4:30 de la tarde estacionó a una cuadra de Little Sprouts, con una vista clara de la entrada principal. Se sentía ligeramente ridículo, como si estuviera espiando, pero algo más fuerte que la lógica lo mantenía allí. A las 4:45 de la tarde vio salir a Marcus por la puerta trasera del edificio. Llevaba una mochila deportiva negra y caminaba con prisa hacia una parada de autobús al final de la calle. David notó que Marcus no tenía automóvil, algo que nunca había considerado antes. Sin pensarlo demasiado, David arrancó el motor y siguió al autobús número 15 que Marcus había abordado. El tráfico de la hora pico le permitió mantener el autobús a la vista mientras navegaba por las calles de Denver. El autobús se dirigía hacia una parte de la ciudad que David conocía poco, un barrio más antiguo, con casas pequeñas y edificios de apartamentos de 2 pisos. No era un área peligrosa, pero definitivamente era más modesta que los suburbios donde vivía David. Marcus se bajó en la calle Colfax, cerca de un pequeño supermercado latino llamado Mercado La Familia. David estacionó y observó desde la distancia cómo Marcus entraba en el establecimiento. 15 minutos después, Marcus salió con 2 bolsas de compras y caminó 3 cuadras hasta llegar a un edificio de apartamentos de ladrillo color beige de los años 70. David estacionó nuevamente, manteniéndose lo suficientemente lejos para no ser visto, pero lo suficientemente cerca para observar. Fue entonces cuando vio algo que lo sorprendió. Marcus no subió las escaleras hacia los apartamentos. En cambio, se dirigió hacia una pequeña área de juegos en el patio trasero del edificio, donde había varios niños jugando sin supervisión aparente. David salió de su auto y se acercó cuidadosamente, escondiéndose detrás de una cerca de madera que separaba el complejo de apartamentos del estacionamiento de una lavandería automática. Lo que vio lo dejó sin aliento. Marcus había dejado sus bolsas en una mesa de picnic deteriorada y estaba distribuyendo sándwiches a un grupo de 6 niños que parecían tener entre 5 y 12 años. Algunos estaban claramente mal vestidos para el clima frío, con chaquetas demasiado pequeñas o zapatos gastados.
Marcus hablaba con cada niño individualmente, preguntándole sobre su día, asegurándose de que todos comieran. Una niña pequeña, de quizás 6 años, con el cabello negro recogido en trenzas desiguales, se acercó tímidamente a Marcus. El joven se agachó para escucharla, y David pudo ver que la niña le mostraba una rodilla raspada. Marcus sacó de su mochila un pequeño botiquín de primeros auxilios y comenzó a limpiar y vendar la herida con la misma paciencia y cuidado que mostraba con los niños de la guardería. David sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No solo Marcus estaba alimentando a estos niños con su propio dinero, sino que estaba proporcionándoles el cuidado y la atención que claramente necesitaban. Un niño mayor, de unos 10 años, se acercó corriendo con lágrimas en los ojos. Marcus lo abrazó inmediatamente y comenzó a hablar con él en voz baja. David no podía escuchar las palabras, pero la postura corporal de Marcus irradiaba compasión y comprensión. Mientras observaba esta escena, David comenzó a entender por qué Marcus había parecido tan cansado últimamente. No solo trabajaba a tiempo completo en la guardería, sino que dedicaba sus tardes a cuidar de estos niños que claramente no tenían suficiente supervisión o recursos en casa. David miró su reloj. Eran las 5:15 de la tarde, la hora en que normalmente recogía a Emma. Marcus todavía estaba allí, ayudando a un niño con lo que parecía ser tarea escolar en la mesa de picnic, mientras otros jugaban en los columpios oxidados. Con una mezcla de asombro y respeto, David regresó silenciosamente a su auto. Tenía mucho en qué pensar durante el camino de regreso a la guardería. Cuando llegó a Little Sprouts, encontró a Emma jugando con plastilina en el área de actividades artísticas. Miss Rodríguez le explicó que Marcus había tenido que irse temprano por asuntos personales, pero que Emma había estado bien cuidada por el resto del personal. Durante el camino a casa, David no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Marcus Thompson no era solo un cuidador excepcional en su trabajo, era alguien que dedicaba su tiempo libre y sus propios recursos limitados a ayudar a niños que lo necesitaban. La imagen de Marcus distribuyendo sándwiches y curando rodillas raspadas se quedó grabada en la mente de David. Era un acto de bondad pura, sin reconocimiento, sin recompensa, simplemente porque era lo correcto. Esa noche, mientras Emma dormía, David se quedó despierto pensando en cómo había juzgado tan superficialmente su propia vida después del divorcio. Se había enfocado tanto en mantener su rutina ordenada y proteger a Emma del caos emocional, que había olvidado mirar más allá de su propia burbuja de comodidad. Marcus, con un salario modesto de cuidador de guardería, estaba marcando una diferencia real en las vidas de esos niños. David, con su salario de ingeniero y sus recursos considerablemente mayores, se preguntó qué estaba haciendo él para ayudar a su comunidad. Pero más que eso, se preguntó qué más no sabía sobre Marcus Thompson y si había alguna forma en que él pudiera ayudar. La verdad completa: David pasó los siguientes 2 días luchando con la información que había descubierto. Su mente analítica de ingeniero quería entender la situación completa antes de tomar cualquier acción. El miércoles por la tarde, decidió que necesitaba saber más. Esta vez, en lugar de seguir a Marcus secretamente, decidió abordar la situación de manera directa. A las 5 de la tarde, cuando la mayoría de los niños ya habían sido recogidos y la guardería estaba cerrando, David se acercó a Marcus. «Marcus, ¿podrías hablar conmigo un momento? Es importante». Marcus parecía nervioso, limpiándose las manos en una toalla pequeña. «Claro, señor Matthews». «¿Es sobre Emma? ¿Hizo algo malo?» «No, no es sobre Emma. Es sobre ti». David respiró profundo. «El lunes te seguí después del trabajo». El rostro de Marcus palideció visiblemente. Sus hombros se tensaron y bajó la mirada al suelo. «Señor Matthews, yo puedo explicar». «No necesitas explicar nada malo, Marcus. Lo que vi fue increíble». David puso una mano gentil en el hombro del joven. «Vi cómo cuidabas de esos niños en el complejo de apartamentos. Los alimentabas, los atendías. Era hermoso».
Marcus levantó la vista, sorprendido por el tono de David. Había esperado una confrontación, tal vez incluso que lo reportaran a la administración de la guardería por alguna política que pudiera estar violando. Esos niños viven en mi edificio, comenzó Marcus con voz temblorosa. Muchos de sus padres trabajan turnos dobles o múltiples empleos para llegar a fin de mes. Los niños quedan solos después de la escuela. No es culpa de nadie, es solo la realidad. David asintió, invitándolo a continuar. Al principio, solo era para asegurarme de que estuvieran seguros. Pero luego me di cuenta de que muchos llegaban a casa sin haber almorzado, o con tareas que no podían completar porque no había nadie que los ayudara. Marcus se pasó una mano por el cabello. Yo crecí en un lugar similar. Sé lo que se siente ser un niño que necesita ayuda y no tenerla. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?, preguntó David. Unos 8 meses. Desde que empecé a trabajar aquí y me mudé a ese edificio. El dinero que gano apenas me alcanza para el alquiler y mis gastos básicos, pero siempre trato de guardar algo para comprarles comida a los niños. David sintió una mezcla de admiración y tristeza. Marcus estaba sacrificando sus propias necesidades para cuidar de niños que ni siquiera eran su responsabilidad. Marcus, ¿por qué nunca pediste ayuda? ¿A la comunidad, a organizaciones benéficas? Marcus suspiró. Lo intenté. Contacté a algunas organizaciones locales, pero el proceso es lento y complicado. Mientras tanto, estos niños necesitan ayuda ahora. No puedo simplemente ignorarlos mientras espero que la burocracia funcione. David se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, tomó una decisión. Marcus, quiero ayudarte. No, corrección, quiero ayudar a esos niños contigo. Los ojos de Marcus se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Señor Matthews, no necesita hacer eso. No es su responsabilidad. Tienes razón, no es mi responsabilidad legal. Pero sí es mi responsabilidad moral. David había estado pensando en esto durante días. Tengo recursos que puedo compartir, y más importante, tengo una hija que está aprendiendo sobre el mundo observando lo que hago. Quiero que vea que ayudar a otros es importante. Marcus se secó los ojos con la manga de su camisa. No sé qué decir. Dime qué necesitan esos niños. Específicamente. Marcus pensó por un momento. Comida consistente es lo más urgente. Muchos días algunos de ellos no han comido desde el almuerzo de la escuela. También necesitan ayuda con las tareas, y algunos necesitan ropa de invierno. Y dudó. ¿Y qué? Y algunos necesitan atención médica básica. Pequeñas cosas como cortes que no sanan bien, o resfriados que no se curan porque no pueden quedarse en casa para descansar. David asintió, su mente ya trabajando en soluciones. ¿Qué te parece si mañana voy contigo? Me gustaría conocer a estos niños y entender mejor la situación. ¿En serio? Marcus parecía no poder creer lo que estaba escuchando. Completamente en serio. ¿Y Marcus? David hizo una pausa. Gracias por mostrarme lo que significa realmente cuidar de una comunidad. Esa noche, David tuvo una conversación con Emma durante la cena. Le explicó, en términos que una niña de 4 años pudiera entender, que había algunos niños que necesitaban ayuda y que él y el señor Thompson iban a ayudarlos. ¿Podemos llevarles algunos de mis juguetes?, preguntó Emma inmediatamente. David sonrió, sintiendo una onda de orgullo por la generosidad natural de su hija. Esa es una idea maravillosa, princesa. Esa noche, David hizo algunas llamadas y envió algunos correos electrónicos. Como ingeniero en una empresa tecnológica, tenía conexiones con otros profesionales que podrían estar interesados en ayudar. También investigó organizaciones locales que podrían proporcionar recursos adicionales. Antes de acostarse, David reflexionó sobre cómo una simple intuición lo había llevado a descubrir algo tan significativo.
Marcus Thompson había estado haciendo el trabajo de un ángel de la guarda, y nadie lo sabía. Mañana, eso cambiaría. Por primera vez en meses, David se fue a dormir sintiendo que su vida tenía un propósito más grande que solo mantener su rutina ordenada. Una nueva esperanza. El jueves por la tarde, David llegó al complejo de apartamentos en Colfax con el asiento trasero de su auto lleno de bolsas de comestibles, suministros escolares y una caja de juguetes que Emma había seleccionado cuidadosamente esa mañana. Marcus lo estaba esperando en el estacionamiento, visiblemente nervioso pero con una sonrisa esperanzada en su rostro. Los niños están un poco ansiosos, admitió Marcus mientras caminaban hacia el área de juegos. Les dije que un amigo mío vendría a conocerlos, pero no están acostumbrados a visitas. Cuando doblaron la esquina hacia el patio trasero, David vio a 5 niños esperando cerca de la mesa de picnic. Estaban claramente curiosos pero mantenían cierta distancia, observándolo con una mezcla de interés y cautela. Chicos, este es el señor David, dijo Marcus con voz cálida. Es el papá de Emma, una de las niñas con las que trabajo. Una niña pequeña con coletas asimétricas se acercó tímidamente. Era la misma que David había visto con la rodilla raspada el lunes. ¿Trajiste algo para nosotros?, preguntó con voz suave. David se agachó para estar a su altura. Sí, traje algunas cosas. Pero primero, me gustaría conocerlos a todos. ¿Cómo te llamas? Sofía. Tengo 6 años. Uno por uno, los otros niños se acercaron. Había Carlos, de 8 años, cuya madre trabajaba turnos dobles en un hospital, Miguel, de 10 años, que cuidaba de su hermana menor mientras su padre trabajaba en construcción, Ana, de 7 años, cuya abuela hablaba solo español y no podía ayudarla con las tareas en inglés, y Jaime, de 9 años, que había estado viviendo con diferentes familiares después de que sus padres se separaran. Mientras Marcus distribuía los sándwiches que había traído como de costumbre, David comenzó a sacar las cosas de su auto. Los ojos de los niños se iluminaron cuando vieron los juguetes, pero fue cuando vio los útiles escolares que Miguel realmente se emocionó. ¿Son para nosotros?, preguntó, sosteniendo un paquete de marcadores nuevos como si fuera oro. Por supuesto, respondió David. Emma quería asegurarse de que tuvieran cosas buenas para hacer sus tareas. Durante la siguiente hora, David observó cómo Marcus trabajaba con cada niño. Le ayudó a Carlos con matemáticas, practicó lectura en inglés con Ana, y escuchó pacientemente mientras Jaime le contaba sobre los problemas en su nueva escuela. David se dio cuenta de que estos niños no solo necesitaban recursos materiales, necesitaban la estabilidad y el cuidado consistente que Marcus les proporcionaba. Era una red de apoyo informal pero vital. Marcus, dijo David cuando tuvieron un momento a solas mientras los niños jugaban con los juguetes nuevos. He estado pensando en cómo podemos hacer esto de manera más sistemática. Marcus lo miró con curiosidad. He hablado con algunos colegas de mi trabajo. 3 de ellos están interesados en ayudar financieramente. También contacté a Denver Cares, una organización local que puede proporcionar recursos adicionales y posiblemente ayuda médica básica. Los ojos de Marcus se llenaron de lágrimas nuevamente. David, no sé cómo agradecerte. No me agradezcas todavía. Esto es solo el comienzo. David sonrió. También he estado pensando en algo más. ¿Qué te parecería si organizamos algo oficial? Como un programa de tutoría después de la escuela aquí en el complejo. Marcus se quedó sin palabras por un momento. ¿Eso es posible? Con la ayuda adecuada, sí. Podríamos conseguir voluntarios, tal vez incluso alguna financiación del Estado para programas comunitarios. David había estado investigando durante toda la noche anterior. Tú ya tienes la experiencia y la confianza de los niños. Solo necesitamos estructurarlo y conseguir más apoyo. Cuando llegó el momento de irse, Sofía se acercó a David y le dio un abrazo espontáneo. ¿Vas a volver?, preguntó. Sí, voy a volver, prometió David, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Esa noche, durante la cena,
David le contó a Emma sobre su tarde con los niños. Emma escuchó atentamente y luego hizo una declaración que sorprendió a su padre. «Papi, ¿puedo ir contigo mañana? Quiero conocer a Sofía. Creo que podríamos ser amigas». David consideró la idea. «¿Sabes qué, princesa? Creo que es una idea maravillosa». El viernes por la tarde, David, Emma y Marcus se reunieron en el complejo de apartamentos. Emma había insistido en traer más juguetes y había hecho dibujos para cada uno de los niños. La reserva inicial de los niños se desvaneció rápidamente cuando vieron que Emma era genuinamente amigable y no los juzgaba. Mientras los niños jugaban juntos, David tuvo una conversación con la señora Rodríguez, la administradora del complejo de apartamentos, quien había estado observando las actividades de Marcus con curiosidad pero sin interferir. «Señor», le dijo en español con acento mexicano, «lo que este joven hace por nuestros niños es un milagro. Muchos padres trabajan tanto que no pueden estar aquí después de la escuela». David, con su español limitado pero funcional, le explicó su idea de crear un programa oficial de tutoría. Los ojos de la señora Rodríguez se iluminaron. «Tenemos un apartamento vacío en la planta baja que podríamos usar», ofreció inmediatamente. «El propietario es un buen hombre. Estoy segura de que ayudaría si le explicamos». 3 semanas después, David estaba parado en lo que antes había sido un apartamento vacío de 2 habitaciones, ahora transformado en un centro de tutoría improvisado. Habían conseguido mesas donadas de una escuela que se estaba renovando, estantes de libros de la biblioteca pública y una computadora usada de la empresa de David. Marcus estaba oficialmente empleado como coordinador del programa, con un pequeño salario que complementaba sus ingresos de la guardería. 3 voluntarios regulares, incluyendo a David, venían varias tardes a la semana para ayudar con tareas y actividades. Emma había comenzado a venir 2 veces por semana, y su amistad con Sofía había florecido. David observaba cómo su hija se había vuelto más empática y consciente de las diferentes circunstancias de vida de las personas. Dandor Cares había proporcionado recursos adicionales, incluyendo acceso a atención médica básica y un programa de comidas. Lo que había comenzado como un acto individual de bondad se había convertido en una red de apoyo comunitario. Una tarde de diciembre, mientras David ayudaba a Miguel con su proyecto de ciencias, Marcus se acercó a él. «David, hay algo que quiero decirte», comenzó Marcus, con esa misma expresión tímida que David recordaba del primer día que hablaron seriamente. «¿Qué pasa?» «El mes pasado, Carlos me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo que antes de que empezáramos todo esto, se sentía invisible. Que nadie se preocupaba por si hacía su tarea o si comía después de la escuela». Marcus hizo una pausa. «Pero ahora dice que se siente importante, que sabe que hay adultos que creen en él». David sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Ese día que decidiste seguirme», continuó Marcus, «cambió todo. No solo para estos niños, sino para mí también. Me mostró que no tenía que hacer esto solo». David miró alrededor del centro de tutoría improvisado. Ana estaba leyendo un libro en voz alta a Emma en el rincón de lectura. Jaime estaba trabajando en una computadora, completando un ensayo para la escuela. Sofía estaba haciendo arte con marcadores nuevos, su lengua asomando ligeramente en concentración. «Marcus», dijo David finalmente, «creo que ese presentimiento que tuve de seguirte fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida». Esa noche, mientras conducía a casa con Emma dormida en el asiento trasero, David reflexionó sobre cómo una simple intuición había llevado a algo tan significativo. Había comenzado pensando que quizás Marcus necesitaba ayuda, pero había terminado descubriendo que él mismo había necesitado esta experiencia. Su vida había tenido un propósito antes, ser un buen padre para Emma, mantener un trabajo estable, crear una rutina segura después del divorcio. Pero ahora tenía algo más, una conexión real con su comunidad, una forma de hacer una diferencia tangible en las vidas de otros.
Y Emma estaba aprendiendo que la verdadera riqueza no se medía solo en términos de lo que tenías, sino en términos de lo que podías compartir. El programa continuaría creciendo en los meses siguientes, pero esa noche, David se sintió satisfecho sabiendo que a veces, seguir un presentimiento puede llevarte exactamente donde necesitas estar. Fin. 37 personas fueron arrestadas, incluyendo 5 doctores, 2 enfermeras, 8 administradores de hospital y 3 oficiales de policía corruptos. Tony Ramírez fue encontrado en una prisión federal de México, donde había estado cumpliendo condena por otros cargos de tráfico de drogas. Durante su interrogatorio, confirmó que Carla había muerto tratando de escapar de la casa donde la tenían retenida, pero se negó a revelar la ubicación de sus restos. Los Mendoza finalmente tuvieron las respuestas que habían buscado durante 6 años, pero también tuvieron que enfrentar la realidad de que su hija había muerto como una heroína, luchando contra la corrupción y tratando de proteger a pacientes inocentes. En el servicio memorial que se celebró 6 meses después, ya que nunca encontraron sus restos para un entierro tradicional, Detective Hess leyó las últimas líneas del diario de Carla. Encontrado entre los documentos recuperados del río, Javier siempre me decía que yo era la valiente de los dos. Espero que donde esté orgulloso de que finalmente encontré el valor para hacer lo correcto, sin importar el costo. Si mi historia ayuda a salvar aunque sea una vida, si evita que aunque sea un paciente sufra innecesariamente, entonces todo habrá valido la pena. Sandra Torres estableció una fundación en nombre de Carla Mendoza para apoyar a whistleblowers en el sistema de salud y cada año, en el aniversario de su desaparición, los Mendoza visitan el lugar en el Río Grande donde fueron encontradas sus pertenencias, llevando flores y la certeza de que su hija murió viviendo de acuerdo a sus valores más profundos. El caso de Carla Mendoza se convirtió en un precedente legal y un símbolo de que incluso en las circunstancias más peligrosas, una persona común puede cambiar el mundo simplemente negándose a mirar hacia otro lado cuando ve injusticia. Años después, Aye se retiró del departamento de policía, pero conservó en su oficina privada la foto de identificación de Carla del hospital, junto a una placa que dice, en memoria de quienes luchan por la verdad cuando sería más fácil guardar silencio. La historia de Carla Mendoza, la mujer que desapareció en un viaje solo por América, se convirtió en un testimonio de que los verdaderos héroes a menudo son personas ordinarias que encuentran valor extraordinario cuando se enfrentan a decisiones que definen no solo sus vidas, sino el tipo de mundo en el que quieren vivir.